Hola amigos, bienvenidos a Wilsorama. En el programa de hoy os mostraré uno de mis últimos custom y del que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado de bien. El que estás viendo ahora mismo es un Ferrari Testarossa bastante usado que conseguí de segunda mano hace algún tiempo. Pertenecía a la serie Color FX, que incluía una especie de rotulador con el que podías cambiar el color del coche. Al principio pensé que se trataba de un Color Changers o un Color Shifters, de esos que cambian de color según la temperatura, generalmente con agua, pero al ver que no cambiaba de color seguí investigando. De este modelo han salido desde 1987 muchísimas variaciones de color y con diferentes ruedas. Esta que os muestro es del año 1990, y aunque la veis de ese color amarillento, debía de ser roja y cambiar a color amarillo. Como ya os comenté en uno de mis primeros vídeos, estaba buscando un Ferrari Testarossa blanco como el de la serie de televisión de los 80, Corrupción en Miami, Miami Vice, pero que por error compré unos Ferrari 512M Testarossa, que son la siguiente generación, o un restyling del mismo modelo. He de aclarar que los primeros en equivocarse fueron los propios de la marca Hot Wheels, al sacar en una de sus ediciones retro el 512M de la serie Miami Vice. Seguí buscando alguno de segunda mano, pero fue imposible conseguir uno blanco, ya que solo salió en 1987 en ese color, y conseguí uno rojo, bastante más actual, pero que estaba tan bien conservado que decidí reservarlo y buscar otro para customizar. Este es el que conseguí, con base metálica y cuerpo de plástico. Aún así, necesitaba cambiar esas ruedas, y las que utilicé pertenecían a este modelo que podéis ver. Se llama Gota Go, y lo grabé antes de desarmarlo. Es un modelo que esconde muchas cosas que ya os enseñaré en otro vídeo. Y este fue el resultado. Después de desarmarlo con cuidado, ya que el cuerpo es de plástico, hubo que pintar la base metálica de negro. Una vez seca, se le hizo el cambio de ruedas. En los cristales se le tallaron los limpiaparabrisas de negro. A la carrocería se la tuvo que tratar primero con una imprimación para plásticos, ya que si no la pintura no agarraría bien, y una vez seca se le dieron un par de capas de pintura blanca, del mismo color que me quedaba después de haber pintado la versión 1.18 que hice anteriormente con uno de la marca Burago. También hubo que pintar el paragolpes trasero, que forma parte de los interiores, que curiosamente son dos piezas y se pueden apreciar en los asientos interiores, que son negros y rojos. Se le añadieron dos tampografías con la insignia en el capó y la marca Ferrari en la parte trasera. Además, se le añadió la placa de la matrícula que el coche llevaba en la serie de televisión. Se detallaron las rejillas del motor y del capó y se le añadieron detalles como los intermitentes laterales. Después se le dieron un par de capas ligeras de barniz transparente brillante. Una vez montado todo, me di cuenta de que algo fallaba. Al compararlo con el de escala 1.18, me di cuenta de que tenía que cromar la rejilla. Así que tapé todo con cinta de enmascarar, dejando únicamente a la vista la rejilla y con un rotulador de pintura cromado terminé de detallarlo. Ahora sí que quedó como yo quería. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Darle a me gusta y no me gusta es muy importante para mí, no dudes en hacerlo. También podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios. No olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones si os suscribís al canal. También podéis seguirme en Facebook e Instagram y en mi página web wilsorama.com. Gracias por visitarme y saludos a todos.